Bolita, bolita. ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos una entrevista a nuestra querida Hécate. Bienvenida. Bienvenida. Que es la única, la última de las profes de la escuela que faltaba por entrevistar. Sí, entonces, Tenemos a dos bailarinas y una psicóloga. bueno, pues presentamos a Hécate, es bailarina, es profesora de nuestra escuela, claro, por eso también está aquí, es muy importante que las conozcáis. Y bueno, también da clases de yoga y de técnicas de cuerpo, pilates, de todo tipo de cosas que se hacen con el cuerpo. Y futuro masajista. Sí, sí, estoy estudiando quiero masaje y a ver para un futuro de osteopatía, a ver cómo saldrá eso. Te pega todo, lo harías genial. Pues tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Porque aquí todas las personas que estamos en la escuela hemos tenido vidas muy interesantes. Entonces, lo primero, bueno, Ecate es italiana, Sí, del norte de Italia, y pues eso, primero, ¿por qué te viniste a España y cómo llegas a nosotras? ¿Cómo nos conocemos? vale, a ver, llegué en España porque, bueno, fue un poco como retorcido el percurso porque me gradué en filosofía en Italia y luego después del posgrado empecé a buscar para un doctorado y nada, como que fueron 8 o 9 meses de búsqueda. Y, pero siempre como que sentía más una inquietud porque durante la universidad empecé también a bailar, entonces veía que el doctorado siempre estaba conectado con las artes performativas, quería hacer algo también práctico, entonces estaba ahí estudiando y tal, y luego me acuerdo que fui en Erasmus antes del máster, o sea, de graduarme del máster. Y hubo el COVID, entonces me quedé en Francia un año ahí encerrada. Y sí, fue como tipo, vale, ya había medio roto con mi familia, entonces fue volver del Erasmus y volver en Italia porque estaba todavía el COVID y tal. Entonces o sea, termino el máster y tal, y ahí como que fue como más evidente que la cosa principal que me estaba como matando era estar con mi familia, entonces volver a vivir con ellos. Entonces dije, bueno, vale, me voy a hacer cualquier cosa sea, pero tengo que salir de aquí. Entonces me fui a trabajar en un restaurante y a vivir sola, o sea, como que fue una manera para sacar dinero. Y, y desde ahí, o sea, como que trabajé otro año, así como en un restaurante y tal. Y después de este año dije, bueno, pero aquí también me está matando esto. O sea, era como el En tipo, Italia, ¿no? sí, siempre en Italia. Claro. Y, y desde ahí como que salió una convocatoria de una coreógrafa de Nápoli y dije, bueno, vale, voy a intentar esto porque como que seguía como por dentro, como que me llamaba la danza de alguna forma. Entonces dije, vale, voy a intentar, envió el currículum y tal, y la coreógrafa me cogió y fui a trabajar con ella 10 días, siempre en Italia esto. Y desde ahí dije, vale, o sea, como que volví de esta residencia y me sentía como dije, vale, tengo que dejar el restaurante ya y voy a intentar por la danza, a ver si puedo hacer de esto una profesión y si puede, sí, si puede ser algo a que pueda dedicarme mi vida. Entonces me acuerdo que en junio dejé el restaurante y en agosto empecé a enviar currículum y en una semana me fui en 2 salas a grabar en 2 días mazo material y tal, y lo envié en España para una formación profesional en una compañía aquí en Madrid y en Italia. Y me cogieron en los dos sitios y decidí, y luego decidí, bueno, vale, o sea, en Italia, o sea, lo que o sea, que sentía como de verdad era alejarme de mi familia lo más O posible. sea, viviste huyendo, ¿no? Sí, 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 también como que la idea de ir en otro país, como que hubiera estado en Francia y como que viajar era algo que me llamaba la atención también. Entonces dije, vale, me voy a Madrid, fue como un salto del vacío porque no conocía a nadie.
Y, y nada, como que vino básicamente para profesionalizarme en la danza. Y luego desde ahí como que empezó todo O y sea, tienes un poco el mismo recorrido que yo estaba ahí para quedarme en la universidad enseñando y acabé siendo bailarina porque yo me veía asfixiada ahí en la universidad. sí, 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 sí. O sea que el mundo académico veía también algunas compañeras que habían empezado el doctorado y cada vez que quedaba con ellas era como tipo sentir como un agobio de el ambiente universitario más o machista ahí también y todo. Y ellas como maltratadas hasta los huesos y no, como que no quería En estar ahí. Italia es un temazo el machismo, ¿eh? Yo estuve Sí. también ahí, estuve un año estudiando en la Universidad de Bolonia y me agredieron 2 veces profesores, ¿eh? Sí, 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 sí. Increíble, increíble. O sea, cero respeto. ¿Y cuándo nos conocemos? ¿Cuánto tiempo llevas ya en España? ¿Cuándo nos conocemos? A ver, yo llevo en España 3 años y nos conocemos hace 2 años. Sí. ¿Y cómo llegas a nosotras? A ver, fue como, porque al principio yo estaba, o sea, como que mi familia y todo el contexto en que crecí y tal es un contexto católico. Y yo ya cuando empecé a alejarme de mi familia, empecé a alejarme de la religión católica. Entonces ahí sentía más o como que sentía como una búsqueda espiritual de una cierta forma, pero veía que nada, o sea, como que todo era encajar el misterio al final en otra forma, o sea, que era como, no sé, empecé a hacer yoga y a levantarme, no sé, a las 6 de la mañana. ¿Eres de Sí, esas? sí, tipo, digo, bueno, pues medito, digo y tal, sí, era como tipo, vale, pero esto, o sea, era como que hubo un momento en que no, como que me sentía como más no sé, era como la pregunta era, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, como tipo, y era como simplemente encajar en otra forma lo que no tiene forma. Entonces, entonces lo primero, primera como acercamiento con vosotras fue a través de Instagram, efectivamente, porque me salían posts y luego como que me llamó la atención y cuando se escucha hablar era como tipo, vale, esto como que lo sentía más o como correspondiente a lo que sentía. Y luego fue como muy mágico de una cierta forma porque encontré a Aura y Y la otra profe de la escuela. sí, o sea, como que nos conocimos bien en el certamen coreográfico de Madrid hace 2 años justo. Y ella estaba volviendo de un retiro de yopo, o sea, su primer retiro. Entonces ahí como que ya nos conocíamos un poquito y tal. Y, y, mm, y ella me contó, o sea, como que me contó y me dijo, mira, es que esto como la experiencia que fue como tan transformadora para ella. Y me dijo, mira, tienes que profundizar en esto y como que va a ser como sanador para ti. Y así me descargué el reto de los 14 días y tal. Y ahí fue como, vale, esto, o sea, como que no puedo dejarlo pasar esto. O sea, era como que sentía más o no sé cómo explicarlo, pero como cada día era como, wow, wow, o sea, y entonces nada, pues luego hice el test y hablé con Juanco, luego hablé con Mar y nada, fue como Y solo aquí, como sí, sí, sí. y aquí estamos. ¿Y cómo era el entorno que dejaste atrás? O sea, ¿de qué huías como alma que lleva el diablo? A ver, sí, el contexto, eso, contexto católico bastante radical, mi familia... Imaginaros la pareja, padre, madre que se conocen como el amor de su vida, como el único amor de la vida que han conocido y se casan y tienen a mi hermana y a mí. Y luego, bueno, todo el contexto también que mi familia vivía, o sea, vivíamos con mi abuela paterna
Entonces, ella también crecida y tal en un contexto católico. Y ahí fue, o sea, fue muy, muy contradictorio porque por un lado, para mí, como que se generó una especie de relación con Dios que como de pequeña la sentía como muy verdadera, como que sentía una Ya. cercanía y como que también, por ejemplo, el rezar juntos y tal, era como, sí, 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 Ya, como ya. que tipo antes de ir a dormir y esto de hacer las paces y todo, o sea, toda esta como, sí, 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 Liturgia, ¿no? sí, 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 y o ir el domingo, o sea, todos los domingos a la misa y tal, y como que te genera, o sea, como que yo lo sentía como verdadero por un lado, pero por otro lado como que me destrozó porque al final es como que te genera un disocie tal de un Dios que está lejos de ti y luego también toda la moral Claro. que se genera alrededor, porque verdaderamente el amor de la vida y tal, pero al final mi padre maltrataba a mi madre, mi abuela igual, o sea, como se pegaba a mi madre, o sea, cosas horrorosas que, y luego como que se resolvía en la comida del domingo después de ir a la misa. Entonces era como tipo, vale, esto no... Y todo perdonaba todo Sí, y Dios te perdona. Vuelta a empezar. sí, 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 sí. Y luego, o sea, claro que para mí fue tipo ver como que todo petó muchísimo en el momento en que me enfermé de anorexia, porque ahí fue como vivirlo en mi propia piel. O sea, era como todo también la represión del cuerpo y sí, que la moral cristiana católica. Eso fue en Italia. Sí, eso fue en ¿Y Italia. cómo crees que afectó el catolicismo y esa moral a la anorexia? A ver, cierto, eso, o sea, toda la represión y todo lo que te enseñan de, o sea, como que, bueno, primero, la base del catolicismo, lo del pecado original, que Mm. tú naces con, que estás manchado ya desde pequeño, entonces es em, como que toda la educación sucesiva, lo de tener que confesarte y tal, y esto, claro, es como que no es legado del cuerpo, porque al final, como que todas las acciones y eres como la persona que actúa y tienes un cuerpo y luego también como que te identifican más con eso, o sea, es como que tú eres tu cuerpo Lo y que haces y lo que piensas y sí, Sí, además sí, es una sí, religión, bueno, que todo, bueno, yo cada uno, yo creo que Juanjo más que yo igual la que menos, había menos catolicismo en mi familia, pero es una religión que pretende tener poder sobre tu cuerpo, ¿no? sí, total. pues yo, gracias a Dios, he sido un macarra siempre y el catolicismo no me ha llegado. O sea, yo lo que he hecho, mira, yo ya me digo, mira, a mí me hicieron bullying durante 10 años y al año 2 que me lo hicieron rezaba mucho a Dios y digo, y Dios, y yo cuando vi que no me hacía ni puto caso, le dije, mira, ahí te quedas. Ahí te- Y ahí dije, ya ahí dije, paso y a misa, o sea, ahí te quedas. Si eso me hubiera funcionado, igual seguiría siendo católico, pero no funcionó, pero ni un poco. Ya, ya, es que para mí fue tipo, o sea, fue más contradictorio porque por un lado era lo que me tenía viva de una cierta forma, porque era lo que daba como un sentido a la vida, era lo que me sostenía sobre todo también antes de enfermarme, cuando mis padres como discutían y muy, muy fuerte, o sea, yo me acuerdo que me encerraba en mi cuarto y rezaba a Dios, tipo, por favor, tipo, que paren de discutir y tal. Pero luego fue también lo que me destruyó, porque era como tipo, em, es como que yo me sentía constantemente insuficiente y siempre como que carente de algo o que no, nunca, no sé, es como que sientes, sí, eso de que hay algo malo dentro de ti y esto no lo Sí, que puedes. para Dios nunca vas a ser suficiente. Sí, 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 O sí. Dios está por encima. Sí, y Dios es un juez al final. Claro, soy juez. Sí, sí, sí. Nunca es suficiente. Sí, que te mira desde
desde su altura Mientras no y lo crucifiques. Si lo crucificas igual sí. ya, porque, o sea, también o sea, la paradoja es también que, por ejemplo, con la anorexia era tipo, vale, o sea, por un lado era, esto es estar como más cercana a Dios, o sea, como que lo vivía como un sacrificio, pero por el otro lado era como, Dios me está como castigando porque he hecho algo malo, entonces era como que ahí se generaba un cortocircuito Ya. dentro de mí. Es que no hay nada peor como poner la moral y sistemas y enlazarlo con algo, con la imagen de Dios, pues entonces eso ya lo hace una cosa súper mortífera. Sí, sí, sí. Pues enlaza la espiritualidad, que es a lo mejor que es lo más elevado, y el misticismo y tal, y lo enlazas con un sistema de pensamiento y ya, lo por culo. Ya. Toda esa iconografía católica del mártir también, Sí. el TC de anorexia es muy mártir, Sí, ¿no? sí, sí, no, eso, Y sí, de cómo mortificas tu cuerpo, ¿no? Hay un TCA en el que el cristianismo totalmente. como que se ensalza mucho como la mortificación del cuerpo, entonces fácilmente puedes llegar ahí al éxtasis. Sí, 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 y también, o sea, yo me acuerdo que todas las relaciones que yo tenía y eran como de grupos católicos y tal, o sea, como que ahí también no entendía, o sea, un momento en que no entendía porque me decían, Dios te quiere en cualquier forma tú seas, y yo estaba muriendo literalmente delante de sus ojos y solo, o sea, y nadie como que tenía también como el coraje de decirme en la cara, mira, o sea, como que así, o sea, como así, igual Dios no te va a querer, o sea, no es que Dios no te va a querer, pero como que así, no, o sea, no está, como, estás loca, o sea, nadie ¿Cómo explicártelo? A ver. o sea, nadie tenía como, Estás matando, estás loca, nadie te lo decía. no, era como tipo, vale, te queremos en cualquier, o sea, si estás aquí, así te queremos. Si pesen 20 gramos, te vas a creer igual. Sí, era como tipo, vale, pero esto, y en mí generaba como vale, pero ¿cómo puede ser? O sea, como, no, como que no tenía sentido y por un lado como que seguía estando en la enfermedad porque como que lo justificaba. Era como, vale, si me quiere así, si mis amigos, supuestamente amigos, me quieren así, ¿qué necesidad tengo de sanar? Entonces, esto es muy peligroso, o sea, Qué fuerte eso, porque también como con Ura, que también tiene lo mismo, o sea, siendo que no, su contexto era diferente, o sea, como lo de que sí, los padres no hagan nada, o sea, como que vean delante de sus ojos que te estás matando sí, y que nadie Ahí diga, mismo, ¿eh? ya, es que ahí, o sea, como yo siento que ahí la religión fue más o como un tapar, o sea, como enmascarar todo y decir, vale, o sea, para no mirar de verdad la realidad que era también en la familia, toda la violencia que se generaba. O sea, yo me acuerdo un día, mi padre me contó, o sea, como que tuvo de verdad el coraje de contarme esto, que como que tuvimos para un año y medio así una perrita y él la sacaba fuera porque yo estaba como tan mal que no podía salir y tal. Y él me dijo, yo estaba como en el jardín rezando a Dios y o sea, tipo enfadado con Dios porque me dejaba con una perra y me dejaba morir a mi hija. Y yo le dije, y yo tipo así, tipo, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo, tipo, y como que no tenía de verdad, o sea, que ni me miraba en la cara y luego como como que pretendía tener una relación o sea, tipo una especie de espiritualidad con un algo, o sea, es como que de verdad es como toda una mentira, es como que se genera ahí una finción ya, horrible. como una narrativa, Sí, debajo todo es violencia, debajo todo es psicosis, debajo todo sí, es dolor, y se genera una narrativa de paz y amor por Sí. encima, terrible, ¿no? sí, sí. Bueno, en tu casa también pasa un poco eso, ¿no? Sí, sí, mira, o sea, bueno, pero da igual. Pues nada comparado a esto. Nada En comparado. cuanto al cristianismo. Pero yo no, otras pero es cosas, verdad en que cuanto con a el esto. cristianismo, o sea, debajo solo hay miseria, pero te genera como una narrativa donde todo es paz y amor y todo es amor de Dios, ya es como terrible, la verdad. Sí. Y tú ya te vienes a España arrastrando, ¿no? Como arrastrando tu anorexia a un país nuevo, o sea, Sí, desde sí, luego. sí, Sí, ¿y cómo ha sido la confrontación? Pues claro, el Tantra es todo lo contrario. O sea, el Tantra es quita la narrativa y hazte cargo, ¿no? O sea, ¿cómo es este paso para ti? O sea, ¿qué ha pasado desde que estás en la escuela?
A ver, sí que fue, o sea, al principio fue como, ahí sí o sea, como que hostia en la cara porque es como, o sea, tienes que ir ahí como de verdad mirar en la cara lo que está pasando y no hay medio término, o sea, como que, y también, o sea, que como que me flipó porque de verdad por primera vez he encontrado como personas que ahí sí que o sea, que te miran la cara y te dicen, mira, es que esto, no, o sea, así, ¿no? O sea, que haces daño a ti, pero haces daño a todas las personas a tu alrededor, entonces, o o como haz algo para ser real de verdad, o si no, como no funciona. Y esto sí que, como que al principio igual, o sea, como que puede doler y tal, pero es también, o sea, para mí fue como, wow, o sea, esto es lo que verdaderamente son también relaciones como, como reales, ¿sabes? Como y también como, porque, o sea, yo siento que, por ejemplo, también el hecho de la anorexia y tal, fue como mirar todo el trauma familiar y por otro lado la relación con Dios de como completamente hacer así, o sea, como rebaltarla completamente, porque ahí es ver que el Dios, o sea, no existe ningún Dios que se está juzgando fuera de ti y fuera de nada, o sea, es como que y no tienes que buscar en ninguna realidad paralela y fuera de lo que ya está ocurriendo, lo que es ese misterio que ya está aquí, o sea, es como, y esto como que a veces como que lo veo como difícil de explicar y tal, pero es como que lo sentí tan, o sea, con el tantra lo sentí tan como que me atravesó así como una ola tan fuerte mm, que fue, no sé, como que toda la inquietud que tenía con respecto a la espiritualidad y luego a la vida, porque al final era como, y la enfermedad y las relaciones, eso como que al final era todo un hilo, o sea, como que estaba todo juntos. Y como que me rebaltó completamente todo ¿cómo explicar? Como me estoy perdiendo un poco. Como que, o sea, toda la inquietud hizo un poco así, es como que, no sé cómo explicar. Sí, cogió la inquietud que había en ti y cogió esa inquietud y como que la explotó, ¿no? De alguna manera. Sí, La O sea, levantó, porque o sea, lo aprovechó, ¿no? tú eres una persona como con el corazón hacia Dios desde pequeña. Sí. Yo también, yo me identifico muchísimo con eso. O sea, porque yo también estudié en un colegio católico. Yo veía que mi madre era un sepulcro blanqueado, ¿no? Como dicen los fariseos, ¿no? Como que ella era, parecía moral, pero luego era muy mala persona. Yo lo veía claramente. Pero sí que es verdad que a mí en el colegio primero que yo estudié, me elevaron el alma. O sea, yo siempre, o sea, yo era como mística, yo le escribía a Dios y tal. Luego ya me daba cuenta que el contexto era horrible. Pero yo creo que sigo aquí en la espiritualidad porque fui una niña que le dijeron que había alguien más grande que tú y que existía el amor de Dios que te sostenía. ya, porque cuando eres tan pequeña, o sea, es como que sientes una conexión real con eso, o sea, es como que no está, o sea, como que todo lo que es eso de la moral y tal, o sea, como que Sí, eso te lo implantan después, sí, sí, pero con sí, 5 años que tú no te sientes separada, a mí como ese amor de Dios yo ya lo sentía porque estaba en un colegio religioso. También te digo que mi colegio religioso era muy como monjas que no se vestían de monjas ujú, y que cantaban con las guitarritas, eran un poco como liberales, no como progres. ya, Y eso me dieron como y luego ya cuando vi que, claro, luego ya ves que todo es una estructura sí, y una podredumbre debajo de narrativas y ya, pues, huyes de ahí, pero sí creo que la semilla nos ha dejado, ¿no?, de alguna manera, sí, eso de que hay sí. algo misterioso que nos envuelve más grande que nosotros, ¿no? ¿Y la danza qué tal? Porque la danza, lo mismo, ¿no? Como que la danza como liberación y la danza también como que está lleno de gente con TCA, Ya, ¿cómo es ya. eso? Porque todas, o sea, igual que Ura, ¿no? Como tú lo has vivido Sí. también un poco así, ¿no? Sí, o sea, para mí fue el primer contacto con la danza, o sea, bueno, fue bastante tarde y tal, pero ahí como que
mientras estudiaba filosofía, que era totalmente como estar en la mente todo el rato prácticamente. Y fue como, vale, ya estaba ahí, o sea, como que la enfermedad ya estaba y fue para mí como un bajar al cuerpo, o sea, tipo, fue al principio como muy sanador porque la verdad, o sea, como que lo estaba buscando ahí también, fue un poco random porque busqué, como que sentía esta, como decir, bueno, me gustaría hacer algo de danza, pero tengo ya 19, no puedo hacer danza tipo ballet y tal, entonces empecé a buscar con danza contemporánea y fue como ir a clase y decir, vale, que igual el cuerpo no es tan, o sea, como esta idea de pureza, impureza, igual no existe, o sea, era como puedo bailar y sentir al cuerpo y sentir, o sea, como que no sentir esa impureza. Entonces, ahí sí que fue como sanador al principio. Luego habían más contradicciones porque, bueno, uno, o sea, primero a nivel de relación con la profesora, porque ahí sí que veía que ella utilizaba un poco la enfermedad para su movida, tipo, esta persona, o sea, como que la disfrazaba de una especie de sensibilidad, entonces, o sea, también como artística, entonces como que yo le compartía cosas porque al final había caído un poco en eso, como que confiaba más en ella, también por el contexto, porque veía que la danza me estaba sanando y todo, pero luego ella hacía lo que quería, o sea, es como que básicamente me estaba manipulando para utilizar todo lo que le estaba diciendo y En su todo eso. reacción. Sí, sí, sí. Y luego también alimentaba más la enfermedad también, Claro, pues si porque tienes un poder, pues ya está. sí, Pues sí, soy yo la sí. Que todopoderosa. le fascinaba tu cuerpo enfermo. Sí, 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 Claro, sí. porque Sí, y a mí me generaba una cosa como tipo, esto está raro, pero por otro lado me generaba también, esta persona como me estima, entonces Coño, significa y que ahí tú ganabas, claro. Si tú quieres que yo esté enferma, yo soy la más enferma de todas. ya era. Entonces ahí estaba ganando, ella estaba ganando. Sí, 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 sí. Y luego sí que o sea, viví un poco la parte más de, o sea, más relacionada a el cuerpo como, como magro, ¿se dices? delgado. Sí, delgado, eso. O sea, como delgado a nivel de formación, igual aquí o sea, el año de la formación profesional lo viví un poco más de la obsesión por el cuerpo, como, sí, delgado y fibrado y tal, porque ahí era como cada día teníamos como no sé cuántas horas de entrenamiento y tal, y ahí sí que algunos profesores, aunque se disfrazaban de no, De body pero positive. sí, 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 al final es como que daban comentarios como, eh, sí, como bastante feos con respecto a la forma del cuerpo y tal. Y esto como que lo viví más ahí. Luego, lo que viví al principio era más la manipulación por parte de, o sea, como que la enfermedad y la sensibilidad y luego la manipulación de esto a nivel como artístico. Entonces era como igual aún más sutil Ujú. ¡Hey! Espero que estés disfrutando de nuestro podcast. Si quieres profundizar en el Tantra no dual, puedes descargar nuestra app gratuita Tantra Shivaíta aplicado y practicar con nuestra formación de 15 días o evaluarte con nuestro test de consciencia. Bueno, porque justamente antes de que vinieras, le estaba diciendo a Aura, que había estado aquí antes, y digo, viene acá, y dice, está un poco nerviosa, no sé qué. Y dice, ya, pero, y he dicho, tía, ¿por qué estás nerviosa? Si eres tú, y me ha dicho una palabra muy interesante. Ah, sí. Me dice, eres la persona que más horquilla de No, personalidad. arco de Es eso, personaje. arco de personalidad ha tenido, ¿no? O arco de personaje Arco ha de tenido. personaje. Y digo, ¿y eso qué significa? Me dice, joder, ¿qué ha pasado de una familia cristiana a lo que es ahora como que la persona que más como Ha no, cambiado. ha cambiado, ¿no? Entonces, explícame ese cambio. A ver, complicado. Em, a ver, ¿cómo explico este cambio? Sí que, O sea, pues explicado por hitos a lo mejor. O sea, tú empiezas a practicar, vienes a un retiro de yopo, empiezas a entrar de qué va la vía, empiezas a te relacionas también con Crayes, que también es un poco Con el grupito con el grupito de Aura Junior, de tantricas jóvenes y que tenemos claro, de Madrid, claro. Y entonces, ¿cómo es ese cambio? ¿Qué empieza a pasar? Es un poco de historia personal, pero da igual, tú métete. vale, 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 ok, ok.
Vale, sí, bueno, o sea, como que cierto, o sea, empezar a practicar fue como tipo, em, como que se empezó a abrir algo, o sea, es verdad como que toda, o sea, como que no hay como la identificación del cuerpo, pero que es verdad que es como que se abrieron como que estaban abriendo como grietas, o sea, dentro del cuerpo. Entonces, ahí era como, es como que empezaba a, de verdad, a sentir y las cosas. O sea, es como que a mí como que me dio la sensación de empezar a vivir de verdad, quitando como capas y capas, poco a poco. Y, y también, sí, o sea, como que fueron transformador, bueno, el primer yopo 100%, o sea, como que fue una experiencia que no, como que describirla es como que, no sé, como que no sé describirla de verdad, o sea, que fue muy transformadora, como que estaba en un periodo de, mm, como que ahí se me cayó otra vez la realidad porque em, como que volví de un festival con Ura y estaban también Cry y, y ahí fue como que como que se me presentó, me presentaron en la cara como el hecho de que estaba todavía como metida más en la anorexia y todo, y viví como un periodo de un poco soledad, si se puede decir así. Y luego como vino o sea, el yopo, y, y fue como, o sea, como que ahí era como, vale, o sea, como, era como, o sea, no había nada que, o sea, ¿sabes? Era como tipo, ya está, o sea, era como dejar todo ahí y sí mm, que fue muy fuerte porque, ay, como me estoy perdiendo un poco, pero como que como que se cayó más algo, o sea, como que sentí que se cayó una parte muy gruesa de una máscara que estaba teniendo todo el rato, por miedo básicamente, o sea, por miedo a vivir, por miedo a relacionarme y por miedo a sentir. Y luego sí, como que esto, o sea, como que comentaba antes también de personas que te ponen delante la realidad y al 100%, o sea, sin ocultar nada, sin, mm, o sea, sin disfrazar las cosas o sin manipularte. O sea, es que esto para mí fue como muy, como, como muy impactante porque de verdad es la primera vez en mi vida que vivo esto. O sea, como que estar con personas así y, o sea, que te dicen una cosa y es eso, o sea, sí, sí, y no hay nada detrás. No, total, no hay De segunda intención y tercera. no, no, totalmente, Ya. totalmente. Esto fue muy, Y muy... ese apoyo, ¿no? O sea, esa gente que, o sea, ese espejo limpio de la realidad, eso es lo que te ha ayudado a salir de... Sí, 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 sí. Porque yo ahora te veo por primera vez, o sea, con una musculatura, una cosa, ¿sabes? De verdad ya. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se sale de eso? Aparte que con los que te tiran la realidad a la cara. Ya, bueno, ahí hay también que actuar, o sea, que ahí hay un momento en que, o sea, porque, o sea, como que una vez que tienes como el apoyo y la, o sea, la práctica y las personas, o sea, ahí hay un momento en que también tienes que como un poco mojarte las manos, o sea, decir, vale, ahora no, no me la puedo contar Vale. más. O No, sea, pues me van a mandar a la mierda ya. sí, también, o sea, también como que o sea, como que te Dignidad, hartas de ¿no? sí, sí, te hartas un poco de tú mismo, porque dices, vale, o sea, otra vez, o sea, es como un tipo, vale, ya, o sea, como actuar y confiar también y los momentos en que sientes que no puedes, ahí sí que es verdad, como esto del, o sea, todo el trabajo de la devoción para mí está siendo también como más importante porque mm,
es como que es verdad que por un lado, como que vuelvo un poco al tipo, rezo a Dios, como tipo era algo fuera de mí, pero por otro lado es como que con todo también los textos que estamos leyendo y que nos estáis enseñando, es como tener esta conciencia debajo y luego poder como escribir un rezo o algo, o sea, como a Shiva y saber que no estás hablando a otra cosa que lo que sí, que es la realidad al final. Eh, entonces es, o sea, como actuar y confiar y como sentir como todo el soporte de la persona, sí, de la práctica y cuando sí, y también como o sea, como la medicina también como que me parece como que son como con mi experiencia más o importante, o sea, para ser como de verdad, como que te quita las capas de una, o sea, como que ahí no puedes fingir, o sea, Sí, no, porque entonces tiene mucho de engaño, ¿no? De autoengaño, ¿no? sí, Y de mentira, ¿no? Y aparentar como estar bien mientras... sí, muchísimo, Claro. muchísimo. Claro, entonces eso arreglarlo por ti sola es una movida, pero si hay algo que te lo arranca, te lo arranca directamente mejor, ¿no? Te ahorras un montón de trabajo, Sí, sí. ¿no? No, y luego, no sé si tú has estado ingresada, pero como que luego también, como lo trata la psiquiatría, es horrible también. Ya, a ver, o sea, no estuve ingresada porque, o sea, como que lo rechacé porque tenía 18 años, ya está. Y pudiste librarte, menos mal. Sí, sí, pero sí que, o sea, fue, no sé si un bien o mal, porque al Ya. final me trataron como psicólogos y fui también a un psiquiatra y luego como nutricionistas y dietólogos y tal. Y es como que ahí fue horrible porque es como que, mm, bueno, con los psicólogos y hablas y hablas y hablas y luego es como que parece que tienes todo, todo claro, pero no actúas. O sea que al final es todo un discurso y luego es como que ahí yo sentía más una manipulación y como que te tienen enganchada y te generan una especie de dependencia a la misma psicoterapia. Qué Entonces, maravilla. sí, Poner a parir a los psicólogos es genial. no es... Sí, por O favor. sea, no te llegaron, ¿no? No, para nada, para No te nada. No, y el dietólogo tampoco, porque al final ahí te da el otro programa, o sea, entras en otro esquema, entonces es como ya, o sea, tu cerebro está al límite. Entonces, nada, y el psiquiatra tampoco, porque al final o sea, el rol de esa persona fue, te voy a dar un medicamento, y yo no quería, o sea, es como que me daba la sensación que el medicamento me iba solo a, o sea, como a ocultar lo que me estaba pasando, y luego si acababa o sea, como termino la terapia, o sea, los psicofármacos, y estoy otra vez al mismo punto, entonces, O sea, has estado mucho tiempo en el mismo, ¿sabes? Como volviendo siempre, ¿no? sí. ¿Y qué te saca de ahí? Agresiva, ¿no? O qué, no sé. Sí. ¿Y tú y estás viendo la luz al fin de toda esa mierda? A ver, yo siento que sí, o sea, porque sí, o sea, claro que, o sea, hay momentos, o sea, que no, es como que, mm, es como que de verdad hay que estar ahí como muy atenta y muy, o sea, que no es decir, ah, vale, ok, o sea, estoy aquí y no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero hay que como comprometerse, ¿verdad? Mm, y estar más o atenta y como con los ojos así, pero, o sea, no en plan mal, o sea, en plan como para no volver Sí, o sea, a a las mismas atentar tónicas. a las energías, efectivamente. Sí. Mm, y nada, sí, en los momentos en que no puedes decirle, "Ven, por favor, o sea, tipo, tipo, ayuda. Sí. Eso también es importante. Hay una, Que también tiene, yo creo que tiene una parte también de como, de querer como hacerlo todo tú, ¿no? Como también en el TCA, ¿no? Sí, De, sí, de no pedir ayuda de a no pedir nadie. ayuda y de como que nadie... Sí. hay una palabra en sánscrito que a mí me gusta mucho que es. Ay, me acuerdo ahora. Eh, Muy bien. yo diría que es. Espérate, es que hay dos. Una es creo que es Nasura. La que significa como esa grieta. Sí, Nasura, que... Creo que es Nasura, creo que es Nasura. Y. Espérate un momento.
Bueno, hay dos palabras, pero eso significa lo mismo, que en sánscrito significa como una grieta profunda, ¿no? Entonces dicen que bueno, a lo mejor desde muy joven, pues estás en una familia católica en la que realmente no hay amor, sino pretender muchas cosas y luego tienes un montón de tox y un montón de cosas. Y entonces, si es de muy joven, la grieta es tan profunda que dicen que es posible que no la puedas sanar en vida, ¿vale? O sea, que tienes que quitarte del cuerpo para sanarla. Pero dicen, también los textos, que si tu devoción madura, si tú tienes una devoción, esa devoción madura, ¿sabes? Con esa, que Shiva puede sanar esa grieta, ¿no? Que yo creo que en este caso, pues la mayoría hemos tenido esa grieta tan profunda que dices, Sí, que no puedo con ella, no puedo con ella, ¿no? Entonces, si alguna vez, si estáis viendo este vídeo y tenéis una grieta esa que no podéis con ella, sí se puede. Lo que pasa es que es de devoción y eso, y entregar a Shiva pues todas tus ganas, toda tu fuerza, y si le pides de corazón, pues al final la corriente universal, pues es la energía del universo. Entonces se puede sonar esa grieta y mucho más. es que además es como que la vida shivaíta es contradictoria y a mí me encanta, bueno, todo lo que me cuentas, yo muchas cosas me siento muy identificada, ¿no? También con lo de la danza y el tema universitario, ¿no? Pero que es como que todo es contradictorio, o sea, porque al final luego tu devoción, esa devoción que te llevó ahí a crisis y tal, por esa religión dual y tal, si luego te salva, ¿no? O Sí. sea, al final somos todos unas devotas. Ya, ya. Que yo cuando empezamos lo de la devoción era como la gente decía, ay, llevaba toda la vida queriendo hacer esto, en plan, Ya, 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 total. Pero por el otro lado es como que también hay eso, o sea, tipo lo que estamos leyendo del Tantra, o sea, es como que por otro lado es como que hay algo como que te recuerda que esto es como que eres tú también, o sea, es como que, o sea, que Claro. sea, Tienes el devoto a Dios, pero luego también tienes que saber quién es Dios. O sea, que todo está Dios. Dios está antes de la forma, está en ello haciendo las cosas, está en el sujeto, no en el objeto. O sea, quiero decir, una vez que tú entiendes quién es Dios, le puedes rezar. Si no sabes quién es Dios y tú piensas que Dios es un pastor que está arriba ahí con barba, pues dices, ya, así enfadado contigo, pues si justo. la rezas, es como, pues si la rezas a Dios, pues está complicado, claro. Pues, ya, claro. ya te acercas Claro, un claro. poco. Que igual incluso si has sido bautizada y has hecho la confirmación y no sé qué, y has estado mucho tal, es que igual a lo que la rezas es un espíritu. Es ¿Sabes? una Que igual entidad. estás rezando a una entidad Claro. espiritual. ¿Sabes? Que sí que estás rezando algo, pero es algo no bueno. Entonces, vete tú a saber. Entonces, claro, tener una cosmovisión buena y tal, eso junto con la devoción y junto con la práctica, pues es una estructura bastante sólida, ¿no? Y sabiendo dónde está la movida, ¿no? Dónde está la energía que te sana. Pues eso es Sí. súper importante, claro. Muy bien. Me encanta eso, de cambiar la perspectiva, ¿no? Que a lo que le rezas también eres tú, eso te cambia todo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque si no, sí te puede hacer mucho daño. O sea, Bueno, algo que quieres decir. Algo que Comentario quieras libre. decir más. A la persona que nos está escuchando, personas como tú, gente como tú, jodida, que, ¿sabes? Pues que no sabe, adolescentes, ¿no? A lo mejor, o gente joven que está jodida, ¿qué dirías? a ver, que, o sea, que se sale, o sea, y de verdad, o sea, que si estáis escuchando este podcast y sentís algo que os llama, empezad a profundizar en el Tantra porque puede ser una vía para sanaros de verdad, o sea, sin medio términos. Y no, y lo que quiero decir yo es que no es caso a los psicólogos. No por nada, sino porque la enfermedad, o sea, que son deterministas, que te dicen lo que tienen y ya está. Entonces, no, eso no es así. O sea, la conciencia de Dios es infinita. Todo es posible. No perder la esperanza. Pues gracias por venir, la verdad, ha sido muy emocionante, me da mucha emoción escucharte, porque también, ¿sabes? Como yo te conocí, que seas capaz de venir aquí y hablar a la cámara y todo, Sí. es maravilloso y me emociona mucho. Y nada, Ah, un besito. Gracias a vosotras.